eran de la misma filosofía, que practicaban la misma filosofía, que se llama hinduismo. Entonces, ellos siempre construían sus palacios, siempre construían sus templos. Entonces, la historia es que aquí en esta parte donde estamos, vivía una familia real y un marajá había establecido esta zona donde estamos y había construido unos templos. Y después, en el siglo 4, 5, 6 después de Cristo, sus descendientes hicieron más templos aquí en el mismo complejo. Según la historia, es que en el siglo 6 después de Cristo, en este complejo existían 27 templos, que era un complejo enorme. Y existían unos palacios donde vivían las familias reales también. Luego, cuando llegamos a en el siglo 11, ya saben ustedes que siempre buscaban los lugares que pensaban que en estos edificios donde vivían las familias reales había mucha riqueza. Entonces, cuando empezaron a visitar estos lugares, vieron que había una construcción diferente en la que nunca habían visto en ninguna parte del mundo. Y como sabían, el también estaba permitido que ellos rezaran a las estatuas, que hicieran los dibujos de los humanos o de los pájaros. Por eso, visitando este lugar, empezaron a destruir casi todos los templos. La razón era que había muchos templos y la segunda razón era la arquitectura. Entonces, el primer emperador islámico de la India se llamaba Qutbuddin Aibak. Cuando fue el primer emperador islámico, visitó este lugar que tenía mucha riqueza, destruyó todo. Y como había vencido una guerra muy importante y fue el primer emperador islámico de la India, por eso quería que todo el mundo le conociera la historia. Por eso decidió que hiciera una construcción que fuera islámica, que fuera una torre muy alta, para que se viera desde lejos también. Porque antiguamente, como no existían los edificios altos, entonces se podía ver desde muy lejos. Y eligió un lugar donde está la torre. ¿Y por qué eligió este lugar? Porque en el mismo lugar existía una columna que tenía 20 metros de altura, que era un reloj del sol. Según el movimiento de la sombra alrededor de la columna, calculaban la hora local, pero en el siglo 4, 5, 6 después de Cristo. Eligió el mismo lugar, primero destruyó la columna y en el mismo lugar empezó la construcción de la torre. Cuando el edificio estaba en obra, un día el emperador falleció. No tenía un hijo, tenía una hija que ya estaba casada. Y tenía un hierro muy importante, muy conocido. Entonces, antes de morir, le dijo que fuera el emperador siguiente. Y su hierro fue el segundo emperador de la misma familia, que terminó la construcción de esta torre, lo que quería hacer y cuando se acabó la construcción de la torre, tenía 80 metros de altura con 7 pisos. Ahora solo tiene 62 metros de altura con 5 pisos. Porque antiguamente era más alta, pero una parte se cayó en el siglo XVIII, terremoto. Los mecánicos lo mantuvieron también, por eso todavía se ve la diferencia entre los pisos diferentes y los de abajo son los rectos. Entonces, el segundo emperador que acabó la construcción de este complejo, cuando murió, le enterraron en el mismo complejo. ¿Dónde está el mausoleo? El arco, que es la entrada del mausoleo, que es el primer mausoleo islámico de la India. Porque el primer emperador que empezó la construcción, cuando él murió, su yerno le enterró en otra ciudad, se llamaba Lahore, que quedó en Pakistán después de la independencia de Pakistán. Y cuando el segundo murió, que era el yerno del primero, le enterraron aquí en el mismo complejo. Por eso siempre decimos que el primer mausoleo islámico de la India lo tenemos ahí, donde está enterrado el segundo emperador, que fue el yerno del primero. Y la primera construcción islámica, la que tenemos aquí, es la torre. ¿Por qué decimos que es la torre y es la primera construcción islámica? Porque la torre tiene muchos dibujos islámicos, quiere decir que son muchas oraciones de Corán. Entonces, la primera construcción es todo, la segunda construcción un mausoleo. Ahora, la historia siguiente es que en el siglo XIV llegó otra familia, otra dinastía, con distintos emperadores. Uno de ellos también había vencido una guerra importante, por eso él también, con la misma intención que todo el mundo le conociera la historia, él también hizo esta intención que hiciera una torre para que se viera desde lejos. Pero ahora él quería hacer una torre que fuera más gorda y más alta que esta. Y empezó la construcción. ¿Dónde está? Y en la ruina. Está por ahí. Esto, la mala suerte era que cada vez que empezaban la construcción de la torre, moría. Él también murió igual. Entonces, no tenía ni un descendiente así poderoso que terminara la construcción de esta torre. Entonces, la construcción original de esta torre hecha es igual exactamente a esta torre. Piedra, arena, por encima, por fuera pusieron los bloques grandes de piedra roja para que no se viera la construcción original. Entonces, la tercera construcción es esto. Después, esta parte
que tiene una muralla. Antiguamente era un palacio donde vivía la familia real, pero después lo convirtieron en una mezquita donde rezaban. Después de la independencia se hizo un lugar muy conflictivo porque los musulmanes venían aquí a rezar, los hindúes venían aquí a rezar, perdón, también venían aquí a rezar, y empezó a tener conflicto. Entonces el gobierno, para terminar el conflicto, se lo dijo a todo el mundo que ya no era de nadie, era del gobierno, y lo convirtió en un patrimonio de la humanidad. Ahora es un lugar turístico donde no se puede hacer ninguna oración. Y los hindúes, ¿por qué decían que era suyo? Porque cuando ustedes visitan este monumento, todavía les encuentran muchísimas piedras que siguen teniendo muchas figuras de los dioses y las diosas. Entonces los emperadores árabes, cuando destruyeron todo y cuando empezaron la construcción de sus edificios, volvieron a usar las mismas piedras para las construcciones islámicas. Pero querían que las piedras fueran islámicas, que no eran islámicas porque tienen figuras de los dioses. Por eso les quitaron las figuras, pero no pudieron quitar todas. Por eso todavía hay muchísimas piedras que siguen teniendo muchas figuras de los dioses. Por eso los hindúes decían que era suyo, los musulmanes decían que era suyo solo por las construcciones islámicas. Ahora es un lugar turístico.